Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a José Manuel García Bautista y a este Centro Círculo Mercantil, que lleva para mí estar como en casa, ¿no? He presentado muchos libros y he dado charlas aquí. Y bueno, pues es un placer también que me acompañéis esta tarde de domingo para bueno, conocer un poquito más los que ya la conozcan y los que no, pues a ver si saben situar por lo menos en el tiempo y en la historia a María Cristina de Habsburgo, ¿no? Bueno, pues una reina que seguramente habréis oído hablar de ella por esa canción popular. No sé si asociáis esta reina a la canción. Yo siempre que digo María Cristina, hoy almorzando con unos amigos me decían, ¿de qué hablas hoy? María Cristina. Me decían, María Cristina me quiere gobernar, ¿no? Que es la de la canción. Bueno, pues eso es lo primero que vengo yo a desmitificar hoy, ¿no? Que esta reina no es la de la canción. Es curioso, ¿no? Otra pregunta que yo suelo hacer siempre a la gente cuando voy a charlas y presento mis libros y tal es si me la saben ubicar en la historia, en el tiempo, a María Cristina. ¿En qué siglo vivió esta señora? Aquí ya tenéis un poco la ropa que os puede dar un dato. No es una reina medieval, no es una reina del siglo XVI, es una reina ya un poquito más cercana en el tiempo, ¿verdad? Es una reina del siglo XIX, ¿verdad? Ya siglo XIX, siglo XX, murió en el siglo XX. Pero para que apuremos un poquito más y la conozcamos mejor, vamos a situarla históricamente, ¿no? Así que vamos a comenzar por quién fue efectivamente María Cristina de Habsburgo. Fijaros en esta frase, en esta sentencia que da Lawrence Lowell de la Universidad de Harvard, que yo creo que es una frase rotunda, ¿no? Decir de que doña María Cristina ha sido uno de los monarcas constitucionales mejores de Europa. Es curioso, hoy estamos en un congreso de misterio y yo no os voy a hablar de ningún misterio esotérico, no vamos a hablar de temas sobrenaturales, no vamos a hablar de casas encantadas, como ha hecho antes también el compañero de Córdoba, sino vamos a hablar de una señora, una mujer de carne y hueso, pero cuyo misterio es por qué, siendo uno de los monarcas constitucionales mejores de Europa, no la conocemos en España. Yo he titulado esta charla La reina más desconocida precisamente por eso, ¿no? Es una reina poco conocida. Aquí tenemos una genealogía que, bueno, el señor que está arriba en el centro nos da un poco... aquí, este señor es Felipe V de Anjou y es el primero de los Borbones. Termina la dinastía con Carlos II, como sabéis, hay una guerra y tenemos a Felipe V el animoso, que era de todo menos animoso. Esto es una paradoja, ¿eh? Era un hombre bastante triste, bastante gris. Bueno, pues tenemos a Isabel de Farnesio, que es su segunda esposa, la que aparece a su derecha. Tienen a Carlos III, que este sí que fue un buen rey. Y a partir de ahí tenemos una serie como veis, de personajes. Pero a nosotros el que nos interesa es el que está abajo a la izquierda, que es la cuarta esposa. Aquí la tenemos. María Cristina de Borbón, cuarta esposa de Fernando VII, que es el que está en la otra esquina. Este señor, el deseado. Bueno, pues ya veis... guerra de la independencia española y este monarca, Fernando VII, que fue todo un personaje. Tiene 4 mujeres. Estas 4 mujeres, bueno, pues yo os voy a decir los nombres rápidamente. María Antonia de Nápoles, que es la primera de ellas, la que tiene más cerca de él, a su izquierda. Esta chica era su prima y, bueno, contrajeron matrimonio cuando tenía él 17 años. Fue un matrimonio que duró realmente poco, no se consumó hasta un año después de la boda. Y sufrió ella 2 abortos antes de fallecer. Quiere decir que no tiene descendencia. La siguiente, hemos dicho que la primera es una prima. La siguiente, María Isabel de Braganza, infanta de Portugal, en este caso es su sobrina. Da a luz a una hija que vive poco más de 4 meses y un año después, estando de nuevo embarazada, fallece en dramáticas circunstancias junto al nuevo bebé que traía. Por tanto, tampoco nos vale para descendencia. La tercera es María Josefa Amalia de Sajonia, otra sobrina. Todo siempre quedaba en familia. En este caso de 15 años. Fijaros que él tenía ya 35, le sacaba 20 años a esta chica. Ella además había sido monja, la habían sacado del convento para casarla con este señor. Dicen que la noche de boda ella estaba aterrada, primero porque no tenía relación con varón ninguno, ni había tenido, bueno, ni relación, ni contacto, ni nada de esto, ¿no? Entonces la educación sexual, esto era, bueno, evidentemente imposible, ¿no? ¿Qué ocurre? Que además el rey tenía un grave problema, que era una, os voy a decir el término exacto técnico, macrosomía genital. ¿Qué es la macrosomía genital? Pues fijaros, esto lo sabemos por Prosper Mérimée,
no sé si os suena, es el autor de Carmen, la famosa novela que da pie a la ópera de Georges Bizet, y dice así, sobre este problema, esta enfermedad del rey. Tenía el miembro viril fino como una barra de lacre en su base y tan gordo como el puño en su extremidad. Fijaros, esto ya nos hace un poco que pensar, ¿no?, que debería ser, la noche de boda debería ser algo terrorífico, ¿no? O sea, en el caso de María Josefa María de Sajonia, se niega en redondo en tener relaciones con el rey. Pasa el tiempo, interviene el Vaticano, o sea, la Santa Sede manda pues, un representante para convencerla de que esto forma parte del matrimonio, y una persona muy, muy religiosa, pero ni aún así. Esto dura 10 años el matrimonio y no se llega a consumar jamás, y por supuesto no tienen descendientes. Nos tenemos que ir ya a la cuarta, a la última, a María Cristina de Borbón, que ya os preguntaréis por qué con María Cristina funciona. ¿Por qué si no ha funcionado con las anteriores funciona con esta señora? Bueno, porque ella ya venía con los deberes hechos. Ella ya sabía el problema del rey y se le ocurre inventar un artefacto, se le ocurre inventar algo para poder tener relaciones con este señor y quedarse embarazada. ¿Y qué inventa? Bueno, pues inventa una almohadilla con un agujero en el centro, que se ve que el señor se la ponía en sus partes y, bueno, pues parece que se amoldaba mejor, ¿no?, en este caso, y podía tener relaciones. El caso es que tiene 2 hijas, que además no van a ser cualquiera. Una de ellas, vais a verlo ya, esta es la misma línea que continúa arriba, y debajo tenemos ya a Isabel II, la de los tristes destinos. Isabel II, bueno, pues una de las reinas ya más conocidas de la etapa contemporánea española. Fueron 2 hermanas, Isabel y María Luisa Fernanda. María Luisa, muy conocida en Sevilla, es la que da nombre al parque de María Luisa. ¿Por qué ese nombre del parque? Bueno, pues porque vivió aquí en Sevilla, en el Palacio de San Telmo, y casó con Antonio de Orleans, duque de Montpensier. Esta historia es una historia muy particular, porque ahora vamos a empezar a identificar ya a María Cristina de Habsburgo, que ya la tenéis aquí en esta genealogía. Bueno, aquí está María de las Mercedes, Alfonso XII, y a su derecha María Cristina de Habsburgo. Ahí veis a María Cristina. ¿Quién es María Cristina de Habsburgo? Bueno, pues si os fijáis en la genealogía, sería la segunda esposa de Alfonso XII. ¿Por qué segunda esposa? Me imagino que todos habéis oído hablar del romance de la reina Mercedes, las canciones populares, la película, ¿verdad?, la obra de teatro de Luca de Tena. En fin, hay mucha leyenda y mucho escrito y mucha literatura y muchos cuadros en torno a Alfonso XII y María de las Mercedes. Esta historia, aunque evidentemente está un poco edulcorada, bueno, pues fue una boda por amor, según nos cuenta la historia. Él casa con su prima hermana. Hemos dicho que aquí en Sevilla vivía María Luisa Fernanda en el Palacio de San Telmo con Antonio de Orleans, y claro, María Luisa era hermana de Isabel II, de la madre de Alfonso. En pleno proceso de la restauración española, Isabel II es exiliada, se tiene que marchar, la echan prácticamente de España después de la Revolución de 1868, y para restaurar la monarquía, bueno, pues se les ocurre llamar a este chico joven, que era, bueno, había sido criado en el extranjero, tenía ideas más modernas, no era como su madre, que es una mujer que levantó muchas suspicacias en aquella España, ¿no? Se dice que tenía, bueno, una tendencia un tanto a la ninfomanía, había tenido muchísimos amantes. De hecho, el señor que aparece ahí arriba, que es infante Francisco de Asís de Borbón, que fue su marido, bueno, pues se casó con ella prácticamente obligada, ¿no? Se casaron sin querer, eran primos. Se cuenta que él no tenía ninguna afición por las mujeres, lo sabía la propia Isabel, y de hecho tuvieron amantes cada uno por su lado, ¿no? Él tuvo su amante masculino y ella tuvo muchísimos amantes. Se dice incluso que ya los historiadores actuales sitúan al propio Alfonso XII como hijo de Puigmoltó, que era un general valenciano llamado General Bonito, de ahí que fuera un hombre guapo. Ahora vamos a ver una fotografía y vais a ver que efectivamente para los cánones de la época Alfonso XII era guapo. No salía su madre, que también la ibais a ver, que no era precisamente guapa. Y María Cristina, en este caso, pues queda ahí como segunda esposa de Alfonso XII. ¿Por qué? Bueno, pues porque la boda de María de las Mercedes tiene un final muy triste. A los 5 meses de casados, ella aún no había cumplido los 18 años, fallece del tifus, lo que sería la tuberculosis. Hoy sabemos, por estudios que se han realizado, que no solamente muere ella, mueren todos sus hermanos que vivían aquí en San Telmo. Se dice que era el agua del Palacio de San Telmo de Sevilla. Había unos pozos que abastecían
a lo que era el palacio, y que al parecer tenía contacto con unas fosas sépticas, con lo cual estaba infectado. Ese agua estaba mal, estaba infectada, era insalubre. Y eso provocó el tifus en todos los hijos, así que fallecieron todos. Fue, bueno, muy desgraciado. Aquí tenemos de nuevo ya a María Cristina. Ahora sí nos vamos a centrar en ella. Después de esa, evidentemente, de esa boda tan triste que dura 5 meses, hay que buscar una segunda candidata. Pero antes de eso vamos a centrarnos en dónde nace. Vamos a recorrer un poco, de manera breve, la vida de María Cristina de Habsburgo hasta llegar a España y por qué la eligen a ella y no a otra. Tenemos por un lado un mapa de la Europa central de entonces, y yo creo que os fijéis en la parte de arriba, en la parte celeste. Ahí vemos que pone Bohemia y Moravia. Bueno, pues concretamente ella nace en un lugar llamado Grosselowitz, en Moravia, que yo no sé si alguien me sabe decir actualmente eso, a qué país pertenece. A ver, ¿alguien lo sabe? Si se sitúa un poco en el mapa, tienen a Austria justo debajo, tenemos Hungría, a ver si alguien sabe qué país es eso. Bohemia suena un poquito más, ¿no? La capital de Bohemia es Praga. Entonces, pues me imagino que os imaginaréis que es la República Checa, ¿vale? Es la actual República Checa, Chequia. Bien, pues en aquella época lo que estamos viendo es un poco el mapa del Imperio Austrohúngaro, ¿no? Los restos del antiguo Imperio Romano Sacro-Germánico. En Moravia nace esta chica en una familia, ahora vamos a ver quiénes fueron sus padres. Antes quiero que os fijéis cómo era un poco la localidad donde se ubicaba el palacio donde ella nació. Silochovice es el verdadero nombre de este lugar, en checo. Y aquí vamos a ver este palacio que, aunque bueno, por fuera parezca un gran palacio, realmente no era nada comparado con el lujo que en aquella época tenían los archiduques, ¿no? Y la gente del imperio, ¿no? Nada que ver con Schönbrunn, no sé si habéis estado en Viena, pero Hofburg, Schönbrunn, ese tipo de palacio eran muchísimo más lujosos. Esto era una mansión, podríamos decir que sobria, ¿no? Para una familia ligada al imperio austrohúngaro. Bueno, pues en este palacio nace María Cristina. Ahora vamos a ver quiénes fueron sus padres. Aquí tenemos a este señor que fue un archiduque, el archiduque Carlos Fernando de Austria-Teschen. Era un militar de carrera y, bueno, pues que casa con esa señora que se llama Isabel Francisca de Austria, que, bueno, pues enviudó muy joven. Este es el segundo matrimonio de ella, ¿no? Ella enviudó y tenía ya una hija de ese primer matrimonio y se casa con este señor y va a tener otros hijos más. Aquí vemos a la pareja. Bueno, pues iros fijando en el físico de esta señora, iros fijando, ya después os diré por qué, ¿no? Era una señora bastante atractiva para la época, bastante guapa, bastante atractiva. Fijaros si era guapa y atractiva que se enamoró de ella Francisco José I de Austria, que a lo mejor os digo el nombre y no os suena, pero si yo os digo Sisi, ¿verdad? Habéis visto seguro la película de Sisi, la emperatriz, Elizabeth Sisi. Bueno, pues el marido de Sisi se enamoró de esta mujer en realidad, quería casarse con ella. ¿Sabéis por qué no se casó? Porque su madre, la emperatriz, la madre de Francisco, Sofía, se negó en redondo. Se negó. ¿Por qué? Porque esta señora tenía sangre húngara y no quería que se mezclaran los austriacos con los húngaros. Había una rama ahí que no le interesaba y dijo, no, esta no, fuera. Entonces la casaron con un archiduque. Esta mujer siempre se le quedó esa espinita, ¿no? De decir, yo podía haber llegado a emperatriz, haber llegado a reina, haber llegado a algo. Así que se empeñó en que sus hijas lo consiguieran. Y efectivamente lo consiguió. Pero no lo consiguió por una vez, lo consiguió por 2, porque tuvo 2 hijas y las 2 fueron reinas. Fijaros qué curioso. Vamos ahora a conocer cuántos hermanos tuvo María Cristina. Fijaros, aquí tenemos una bonita fotografía de la época. En el centro, esa chica, rodeada de chicos, es María Cristina de Habsburgo. Y bueno, aquí tengo los nombres de los hermanos. Federico, que es el mayor, el que está a la izquierda. Carlos Esteban es el siguiente y el más pequeño es Eugene o Eugenio, ¿no? Eugenio. Hubo más niños. Ya sabéis lo que ocurría en aquella época, que nacían y morían o a los pocos meses. En fin, hubo un Francisco José, le pusieron el nombre del emperador, el primero, que falleció. Y luego también una Leonor, que fue una niña, fue la última después de Eugenio, que también muerta nada más nacer, ¿no? Y luego tenemos también a esta muchacha que está en el centro. Vemos ahí a María Cristina, que es la pequeñita que está echada sobre la mesa. Al lado tenemos a su hermano Eugenio y en el centro tenemos a María Teresa.
¿Recordáis que os comentaba que la madre tuvo una primera hija de un anterior matrimonio? De Fernando Carlos. Se casó con un Carlos Fernando y anteriormente había estado con un Fernando Carlos. Bueno, pues es que los nombres eran siempre los mismos, ¿no? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido? ¿Sí? Bueno, pues... Míralo, míralo. Sigo porque si no... decía que esta chica se llamaba María Teresa, nombre puesto en honor a la emperatriz del Imperio Austrohúngaro. El imperio siempre tuvo hombres gobernándolo, pero hubo una ocasión en la que gobernó una señora que era María Teresa de Austria. Bueno, pues le pusieron el nombre en honor de ella, María Teresa. Pero tenía un apodo muy peculiar, que es el apodo que va a utilizar siempre su hermana para referirse a ella ya toda la vida, ¿no? Es Dada, el nombre es Dada, ese apodo. Era muy de ponerse apodos. Ahora veremos que María Cristina recibe como apodo Crista. Todo el mundo llamaba Crista, incluido su marido, ¿no? El rey. Y ahora vamos a ver en qué consistió su educación. Aquí tenemos a los niños. Y bueno, lo primero que hay que decir es que en las familias imperiales era muy importante el tema de los idiomas. Eran gente muy políglota. Fijaros la relación de idiomas que llegan a hablar estos niños. Hablaban el alemán, hablaban el húngaro, el checo, el italiano, el francés y el inglés. Y fíjense que también se sabe que María Cristina hablaba algo de español antes de los 12 años, lo cual parece que era un poco... adelantaba lo que le iba a ocurrir en su vida, ¿no? Que era venirse a España. Era una formación también, por supuesto, en materias, bueno, que se solían estudiar entonces, una gran importancia de la filosofía. Se dicen que a ella le encantaba la filosofía, sacaba muy buenas notas y, de hecho, durante su vida fue una mujer muy reflexiva, ¿no? Tenía mucho que ver con ese gusto por la filosofía. Y luego también las ciencias económicas. Fue una mujer que también, a la hora del tema de la economía de España, ahora hablaremos después, fue muy importante esta capacidad para las ciencias económicas, ¿no? Bueno, ahí tenéis un retrato de ella de joven. No sé si vais viendo ya algunos rasgos que os pueden resultar familiares en su hijo, que fue Alfonso XIII. Bueno, pues ya iremos viendo. Aquí está muy joven, un poquito más mayor se le van viendo más el parecido, ¿no? Era una chica, como se ha dado en calificar, los biógrafos siempre han hablado de una persona atractiva en cuanto al porte, a la, digamos, la forma de comportarse, muy educada, muy fina, muy sobria, muy austera. No era de una gran belleza, pero siempre llamaba la atención allá donde iba. Bueno, vamos a pasar ahora a un momento muy importante que es clave en la vida de María Cristina, que es el momento, yo lo califico el más difícil de su infancia, que es la muerte de este señor, es la muerte de su padre, ¿no? Ella tiene 16 años cuando fallece Carlos Fernando de Austria y eso le va a provocar un gran vacío. Ella estaba muy apegada a su padre. Dicen que, bueno, ese carácter sobrio, austero, no tenía nada que ver con la madre. La madre era una mujer con un gran don de gentes, con mucho carisma, era una mujer guapa, llamativa. Sin embargo, ella saca, pues, esa forma de ser, pues, más sobria, la saca de su padre, la saca de su padre, de Carlos Fernando. Le deja ese vacío existencial, pero le deja un vacío mucho más duro, que es el vacío económico. No se saben que la familia, al fallecer el padre, pues prácticamente se queda, no vamos a decir en la ruina, porque tampoco es que fuera la ruina, pero dependiendo de la familia, dependían de los familiares más cercanos. Los niños, los varones, marchan al ejército, que era normalmente lo que solían hacer los hijos de las familias imperiales, ir al ejército. ¿Pero qué hacíamos con las chicas? Bueno, pues intentar casarlas, evidentemente, era la salida, ¿no? A la mayor, a María Teresa, la casan muy bien, la casan con Ludwig, en alemán, Luis, de Baviera, que llega a ser rey, por tanto la primera ya la madre la coloca como reina de Baviera, ya primera reina. Pero la segunda no tiene tanta suerte, María Teresa se coloca muy bien allí, pero María Cristina tiene pretendientes, pero los pretendientes que tiene no satisfacen a la familia, porque son todos archiduques, y su madre quería algo más para su hija. Por medio tenemos el entierro. No sé si conocéis Viena. Si vais a Viena hay un lugar muy especial que es el Kaisergruf en alemán, que significa la cripta imperial, esto que tenéis aquí en la imagen. Bueno, en pantalla tenemos la tumba, la que aparece aquí en el centro, es la de Franz Joseph, es Francisco José. Bueno, que ya sabéis que es el personaje más importante ligado al Imperio Austrohúngaro, ¿no? Porque es el más reciente, el que más hizo, el que construyó la Viena, esa Viena lujosa y suntuosa que tenemos actualmente, las grandes avenidas, todo eso lo construyó este Francisco José, marido de Sisi, ¿no?
Fijaros qué curioso, he puesto esta foto porque es la única fotografía en la que aparece, bueno, el sepulcro de él, que por cierto es el único en piedra. Todos los sepulcros, hay 150 en la cripta, son metálicos. Es curioso esto. Y una curiosidad que os voy a dar, una nota más de este lugar, es que a la hora de enterrar a alguien allí, son 150 personas como hemos dicho, vinculadas al Imperio Austrohúngaro. Existe un ritual muy peculiar, y es que cuando llegan con el cadáver, llaman a la puerta, el embajador, en este caso, llama a la puerta, abre un capuchino, porque es una comunidad capuchina la que lo regenta, y rápidamente preguntan, ¿quién solicita entrar? Entonces se nombran todos los títulos de este personaje, ¿no? Su nombre y todos sus títulos, imaginaos que son larguísimos. Entonces el capuchino cierra la puerta, lo rechaza. Luego vuelven a llamar otra vez, vuelve a preguntar, ¿quién solicita entrar? Todo esto en alemán. Y el embajador en este caso recorta los títulos, lo dejan el nombre y poco más. Y le vuelven a negar la entrada. Y a la tercera, ya se ve que se lo piensa mejor, vuelven a llamar, todo esto es cierto, es un ritual. A la tercera, ¿quién solicita entrar? Responden, pues Francisco José, un humilde pecador. Y en ese momento ya es aceptado. Este es el ritual que se cumple. El último, 2011. Otto de Habsburgo es el último que fue enterrado allí en el 2011. Así que se sigue cumpliendo. Y ahora nos vamos a ir ya a uno de los datos más curiosos que circulan en torno a María Cristina, que constituyen uno de los grandes, podríamos decir, de las grandes leyendas, ¿no?, que apareja a esta señora, ¿no?, que fue monja. Decían que fue monja en España. La España de entonces, que tampoco difiere mucho de la España de ahora, era muy dada a los cotilleos y a estos chismorreos y a estas mentiras que a fuerza de repetirlas se convierten casi que en verdades, ¿no? Entonces, no sé por qué circula desde el primer momento que ella llega a España, ahora veremos en qué circunstancias, la historia de que es monja. Bueno, pues ahora veremos que no fue monja, no lo fue. Sí fue abadesa. Claro, la palabra abadesa solemos identificarla con monja, ¿no?, la que dirige los conventos. Pero fue en ese castillo. No sé si conocéis Praga, ese es el castillo de Hrding, que es la parte más alta de la ciudad, y en ese castillo hubo una institución creada en el siglo XVIII, desde el XVIII hasta el XIX, por esta María Teresa de Austria que antes os he mencionado, que fue la primera emperatriz, primera y única emperatriz mujer del Imperio Austrohúngaro. Era una mujer muy sensible y, bueno, pues se percató de que había chicas de la nobleza que llegaban los 24 años, eran solteras y, bueno, pues sus familias a lo mejor venían a menos, porque ya sabéis que los títulos no dan de comer, ¿verdad? No dan de comer, no tenían a dónde ir y, bueno, pues se le ocurre crear una institución. Hoy llamaríamos esto como un colegio mayor, ¿no?, donde daba una especie de becas para niñas mayores de 24 años, que las pobres ya o se iban a quedar solteras toda su vida o todavía allí, lo mismo alguno iba a buscarla. Eran además unas condiciones muy peculiares, solamente podían ser 30 mujeres, doncellas, y tenían que haber cumplido los 24 años. Fijaos qué curioso, ¿no? A esa edad ya, los 24 ya, la mujer ya, muchas se da ya por perdida, ¿no? Se le haya pasado ya el arroz, ¿no? Entonces la recogían allí a las pobres y, bueno, entonces, claro, Francisco José se da cuenta, el emperador, de que su sobrina, porque no lo he dicho, pero eran parientes, María Cristina era sobrina del gran emperador, marido de Sisi, se da cuenta que su sobrina ya tiene 18 años y está rechazando unos pretendientes, no le sale lo que ella busca. ¿Qué hacemos con ella? Pues mira, ¿qué os parece si la ponemos allí? Pero no como doncella, no, la ponemos a dirigir aquello de abadesa. Claro, es todo un reto, fijaros, ¿no? Es todo un reto, una chica de 18 años tener que gobernar a gente mayor que ella, de 24 en adelante. Y efectivamente se crea una ceremonia y ahí la tienen. Parece una reina ahí, ¿verdad? Pero no. Eso que lleva son, bueno, pues todos los aderezos, los atavíos de la abadesa, del capítulo de nobles canonesas del castillo de Praga, que es como se llamaba la institución. ¿Eran monjas? En absoluto. ¿Eran católicas? Sí. Católicas religiosas, sí. Pero ahora os voy a decir cómo vivían. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Tenían 6 carrozas y 2 palcos en el Teatro Imperial de Viena. Unas monjas, que yo sepa, no se pasan en carroza, ¿verdad?, ni van al teatro. Y tenían pues servidumbre, o sea, vivían allí como damas de la nobleza. Por tanto, desterrad ya esa leyenda, recordad, nunca jamás María Cristina fue monja. Pero ¿qué ocurre? Que con 21 años le llega la oportunidad. Aquí decimos en la pregunta, ¿por qué España? ¿Por qué viene a España? Bueno, pues aquí le llega la oportunidad. ¿Y cuál es la oportunidad? Pues aquí la vais a ver. Aquí tenemos el Palacio Real de Madrid
en una foto antigua. Y ahora vais a ver una parejita que seguro ya os va a sonar un poquito más, ¿no? Estos personajes que eran bastante guapos para la época. Luego vamos a ver a otros que son menos guapos. A la izquierda Alfonso XII, a la derecha María de las Mercedes, nacida en Sevilla, la que dicen que ha sido una de las reinas más guapas de la historia de España, junto con la reina Isabel de Portugal, que casó con Carlos V, y la reina Victoria Eugenia de Battenberg, que ahora también la vamos a ver. Dicen que era las reinas más guapas de la historia de España. Esta pobrecita duró muy poco, 5 meses de reina, que fue lo que le duró el matrimonio. Bueno, una historia por amor, primos hermanos. La reina Isabel, madre de Alfonso, se niega a la boda en rotundo. Cuando su hijo le dice que se va a casar con ella, dice, bueno, tú estás loco. Su padre es mi mayor enemigo. Antonio de Orleans participó en esa conjura contra la reina, él quería acceder al trono. Bueno, pues cuando le dice que se va a casar con la hija de su enemigo, imaginaos, ¿no? La situación y la escena que se tuvo que vivir familiar. El caso es que Isabel II se niega a que su hijo se case, y como este se empeña en casarse, porque además ya es rey, desde 1875, él ya es rey, pues ella dice, bueno, pues me planto y no voy a la boda. Y no va la madre a la boda, figuraos, que tendría que haber sido la madrina, ¿no? Digo yo, ¿no? No creo que conozcáis muchas bodas en las que la madre no vaya. Pues en este caso se plantó la reina, que era de armas tomar, y no fue a la boda. La boda acaba muy mal, pero claro, la reina, como tenía su corazoncito y no le gustaba a la sobrina, no por nada, porque era hija de su propia hermana, pero claro, le tenía tanta tirria al padre que recibe, dicen que mejor a la segunda mujer que a la primera. Y la segunda mujer es María Cristina de Habsburgo. Una María Cristina que, bueno, pues tiene un lugar donde se van a conocer, donde se plantea una primera cita. Antes, el embajador de España en Austria, en Viena, le manda un retrato a Alfonso para que vea cómo va a ser su futura novia, porque claro, aquí ya sabéis cómo eran estas cosas, se casaban un poco por conveniencia. No fue la primera opción, esto hay que decirlo. Normalmente se suele contar que María Cristina era una mujer con muchas virtudes, muy educada, que hablaba idiomas, tal, y fue la perfecta candidata. No fue así. Hubo una candidata anterior que era una princesa alemana, que esta parecía que hacía buena pareja con él. El problema era que era protestante. ¿Sabéis lo que pasaba en aquella época, ¿no? Los protestantes tenían que convertirse al catolicismo. Bueno, un poco lo que le ocurrió a la reina Sofía, ¿no? Que se casó en Grecia y luego en España y se tuvo que convertir. En este caso ortodoxa. Bueno, pues el Vaticano no puso facilidades para que esta princesa alemana se casara y se convirtiera al catolicismo. Por tanto dijeron, venga, plan B. Y el plan B es Cristina. Le mandan un retrato y Alfonso el retrato, bueno, no le entusiasmó demasiado. Vamos a dar una oportunidad a conocerla en vivo. Y se citan en un lugar llamado Arcachón, que eso está en el suroeste de Francia. Era una playa que estaba entonces de moda. Ellos tenían una villa allí, esta gente tenía posesiones en todas partes, Bellegarde, y allí se citan y se conocen. Ahí los veis cómo eran cuando se conocieron, más o menos ese era el físico que tenían en aquella época, ¿no? Él era un hombre apuesto para la época, era el hijo del general Bonito, ¿no? Que era, dicen que uno de los amantes más guapos de Isabel. Y ella, bueno, pues ahí no estaba mal, ¿no? Era joven, ahora veremos que se va deteriorando mucho con los años. Bueno, pues este encuentro da lugar a una leyenda que no sé si habéis oído hablar, que es que ella se presenta con su madre y él se presenta con su hombre de confianza, el marqués de Alcañices, Pepe, que le llamaba él, Pepe Alcañices. Y bueno, pues hay una frase que la tengo por aquí, porque hay dos versiones de la frase, una frase muy curiosa, que recoge el conde de Romanones, uno de los principales biógrafos de María Cristina, y dice que el rey Alfonso XII, al ver a las dos, dijo, se fijó en Cristina, pero se fijó más en la madre, y dijo, la madre es una señora madre. Esto es lo que dice el conde de Romanones, Pero esa frase es poco castiza, ¿verdad? Alfonso era más como Juan Carlos y Solense en los Borbones, eran más de hablar en plata. Entonces, la frase que ha pasado a la historia, a la tradición, es la que está bomba es mi suegra. Esa es la frase, ¿no? La que está bomba, por no decir algo menos fino, ¿no? Es lo que diría, fijaros cómo era, qué personaje era Alfonso XII, ¿no? Ahora vamos a hablar de sus amantes también, que tuvo bastantes. Bueno, pues ahí tenéis a la suegra. Ya veis, era una mujer, claro, más al gusto español. Hemos visto antes a Mercedes, que era más rellenita, bueno, pues un rostro más español, y esta señora entraba un poquito más en el canon de las mujeres que le gustaban a Alfonso. El talle de Cristina era espectacular, o sea, era un talle finísimo, de las mujeres con los talles más finos que han paseado por España, ¿no?
pero a él no le gustaba este tipo de mujer. Y nos vamos al momento de preparativos de la boda. Bueno, esto es Viena, la novia vuelve a Viena porque la novia tenía un problema, ojo, se iba a casar con un rey, pero ¿y la dote? ¿De dónde sacaba la dote? Sabéis que cada rey tenía que aportar, o cada novio tenía que aportar una dote. Ella no tenía dinero, su madre se había quedado viuda sin dinero. ¿Quién paga la dote? Pues el señor que habitaba en ese palacio, Francisco José el emperador. Ahí tenemos a Francisco José, fijaros qué barba y qué bigote, que eran los propios de la época, y Sisi, ahí veis a Sisi, que bueno, viendo los otros rostros verdaderamente era guapa, ¿no? La fama de Sisi estaba justificada, una mujer muy guapa. Hoy día seguiría siendo guapa en el canon actual. Así que él le presta el dinero, bueno, se lo da prácticamente, son 350.000 pesetas de la época, que no estaba nada mal, es la dote que aporta a su sobrina, y el ajuar para la boda lo paga el propio novio, Alfonso XII, lo compra en París, se lo compra entero a su novia. La novia no traía ni a jugar la pobre, fijaros, ¿no? Y bueno, pues se lleva a cabo la boda, fijaros, la boda en el año 1879, 29 de noviembre, se casan en este lugar, la Real Basílica de Atocha. Entonces la Catedral de la Almudena no estaba terminada. De hecho, no sé si sabéis que María de las Mercedes, la mujer primera de Alfonso XII, está enterrada en la Catedral de la Almudena, es la única reina enterrada allí. Y es porque él prometió que enterraría a su mujer en la catedral cuando se acabase, pensando que se iba a acabar en 2 días. Y se acabó muchísimo después, ¿no? Todos los reyes de España, como sabéis, están en el Escorial. Las madres de reyes están en la cripta real, y en el Panteón de Infantes están las que no fueron madres de reyes, donde debería estar Mercedes, pero está en este caso en la Almudena por esa razón. Esto es Atocha, fue una boda por la mañana, a las 12:30 de la mañana. Bueno, aquí sí vino Isabel II, evidentemente, aquí sí, vino Isabel Francisca, la madre de la novia, hubo un representante del emperador de Austria, vinieron, bueno, pues, la corte, todo el mundo, una boda por todo lo alto. Ahí tenéis pues un grabado de la época, que es de lo que tenemos, para ver cómo fue, un vestido también, bueno, pues todo pagado por la Casa Real Española, un traje de raso blanco con cola, llevaba flores de lis en el manto, recordando a los Borbones. Bueno, ese día además hubo un gran control, se sabe por las crónicas que hubo un gran control en Madrid, no dejaban a la gente ir en carruaje por el centro, tenía que ir todo el mundo a pie, y además hubo mucha fiesta, que era muy propia de los reyes, ¿no? Hubo funciones de teatro, hubo muchísimas cosas interesantes. Y hubo algo que la reina tuvo que ir, pasar por el aro, y que no le gustaba nada, eran los toros. Ya saben ustedes que los reyes suelen ser las corridas de toros. Esta mujer tuvo que ir, no le gustó nada, y ya tuvo que lidiar con los toros, valga la expresión, para toda su vida, porque tenía que ir continuamente a los toros sin gustarle. Y nos vamos ya, pues, a la descendencia. Nos vamos a la descendencia y tenéis a la primera niña, que es María de las Mercedes. Fijaros qué detalle tan bonito, ¿no? Le ponen el nombre de la primera esposa. Ella se da cuenta que su marido nunca va a olvidar a su primera mujer, que estaba muy enamorado de ella. Tenían el retrato allí siempre en el palacio, y le ponen María de las Mercedes a la primera. Problema, que era una niña. Se queda embarazada al mes de casada, pero tienen una niña. Y ahora veremos cuál es el problema. Por un lado, que en España buscaban a un chico, ¿no?, para reinar. Esto de las niñas, lo de Isabel II fue un lío gordo. Promovió, ya saben, la guerra carlista. Entonces esto no interesaba, querían un varón. Y luego tuvo estas dos nenas, como veis, por un lado María de las Mercedes y María Teresa, también en honor a esta emperatriz austriaca. Y el niño ese que tenéis en el centro, pequeñito, esto ya es fotografía muy posterior, pero es la que he encontrado, es el heredero, Alfonso XIII, ¿no? Entonces todo esto es posterior. Ahora vamos a dar un salto. Y vamos ahora a hablar de las amantes del rey, de una manera rápida. ¿Quiénes fueron las amantes? Porque aquí es donde viene la verdadera tragedia de María Cristina, ¿no? A él no le gustó el retrato, a él no le gustó cuando la vio en vivo, le gustaba más la suegra, entonces no estaba enamorado, obviamente, de ella. Él estaba enamorado de una señora, que es esta que tenemos aquí, que había conocido con 15 años. La había conocido cuando él estudiaba en Austria. Fijaros qué curioso, en el exilio de su madre. Él llegó a Austria, estuvo en un colegio teresiano, y dicen que esta señora, que era cantante de ópera, tenía 28 y él 15. Y la madre, para animar un poco a su hijo y a los chavales que estaban en el colegio, la mandó llamar para que les cantaba ópera. Bueno, él se enamoró de esta mujer con 15 años nada más verla. Era una mujer muy llamativa. Y ya se convirtió desde el primer momento, pues, como en ese amor platónico, ¿no?, que tiene todo joven. Una mujer famosa, popular, cantaba en el Teatro Real de Madrid. Y cuando él llega a Madrid, se muere su primera mujer,
se va en brazos de esta chica, de Elena Sanz, que le sacaba, como hemos dicho, un buen puñado de años, y se queda embarazada. Fijaros qué tragedia. Cuando la pobre María Cristina está recién casada, a los 2 meses de estar casada con Alfonso, nace el primer hijo bastardo. Y además le ponen Alfonso. O sea, para más INRI todavía, ¿no? Él tiene una niña con su mujer, pero con su amante tiene un varón, Alfonso. Fijaros esto cómo le sentó a la reina. Después tienen un segundo, otro segundo, Fernando, hasta que ya la reina dice: se acabó, ella o yo. Y esta mujer ya la destierra, la mandan a París. Él le manda una pensión de 5.000 pesetas para criar a los niños. Y ahora tenemos a esta segunda amante. Estas son las reconocidas, ¿eh? Ojo, hubo muchas más por el camino. Estas son las más famosas. Adela Borghi, la biondina que le llamaban, otra cantante de ópera italiana, biondina rubia, en italiano, porque era una mujer rubia. Esta segunda amante, bueno, esta no le dio hijos, pero era muy descarada. Fijaros, ya llegó a un punto Alfonso ya de descaro que se paseaba con ella en carruaje por el Retiro y todo el mundo lo veía, o sea, una auténtica vergüenza, ¿no? María Cristina ya se plantó y dijo: pues me marcho ya a Austria, ya te quedas aquí y me voy, ¿no? Entonces esta señora la declararon persona non grata y ya fuera. Y llegamos al momento en que se queda viuda, un momento pues bastante trágico para ella, evidentemente. El rey muere con 28 años, a pesar de todos los desmanes, de todos los cuernos y de todas estas historias, era su marido, la deja con 27 años viuda, fijaros qué tragedia, 2 hijos, 2, y embarazada de un tercero que no sabíamos qué hijo iba a ser. No se sabía si iba a ser niño o niña. Si hubiera sido niña, desastre absoluto. Pero en este caso, pues la suerte se alió y fue un niño, fue Alfonso XIII. Y aquí la tenemos jurando a las Cortes. El señor que le coge el libro le sostiene es Cánovas del Castillo, uno de los considerados mejores presidentes que hemos tenido en la historia de España, en la Restauración, malagueño, y que fue verdaderamente la mano derecha en el gobierno, en esa regencia, que va a durar nada más y nada menos que 16 años, hasta que su hijo, el que llevaba en el vientre y que nace poco después, tenga la mayoría de edad. Entonces 16. Una de las regentes que más tiempo ha estado en España, por tanto. Y vamos a pasar ahora pues a algo fundamental para entender la historia de María Cristina, que es cómo fue la España de María Cristina. Para empezar, tenemos muy cerca a esa señora que está entre el niño, están las dos, esa es la reina Isabel II, esa es la reina Isabel. Ahí la veis físicamente, se parecía a su padre, Si habéis visto los retratos de Fernando VII, tenía cierto parecido con su padre. Dicen que era bastante golosa, eso de que estuviera tan amplia, fuera tan moronda en la época, pues bueno, era debido a que comía mucho dulce, le gustaba mucho el dulce, ¿no? Y ahí tenéis ya una María Cristina, ojo, esta mujer tenía pues ahí 30 y pico años, y parece una mujer mayor, 30 y pico años, atención, una mujer muy avejentada, tenía muchas arrugas, sufrió muchísimo. Aquí la tenemos con ya un Alfonso XIII adolescente, que saca indudablemente los rasgos de los Austria. Eso que veis en el centro es el Palacio de Miramar de San Sebastián, que ya manda a construir. No sé si conocéis San Sebastián, pero es un palacio precioso. Este año pasado celebró el 125 aniversario de su construcción. Ella lo pagó de su dinero, el que fue pues ganando a lo largo de su vida, ahorrando. Y a la derecha ya la tenemos con Victoria Eugenia de Battenberg, la reina Ena, que es el apodo con el que conocían a la mujer de su hijo Alfonso XIII. Vamos a intentar abreviar porque nos queda muy poco. Pero bueno, ya os hacéis una idea de cómo pudo ser la España de entonces, ¿no? Una España que ella va a poner en orden, por decirlo de algún modo, ¿no? Yo defiendo la postura de que fue una gran reina porque, por ejemplo, os voy a poner un dato muy particular. España estaba en bancarrota en la época de Isabel II, fue una reina desastrosa. Bueno, pues María Cristina consigue poner las cuentas en orden en España. Hemos dicho que le servían sus conocimientos en ciencias económicas, pero es que además consigue ahorrar dinero tanto que su hijo Alfonso XIII en 1929, cuando se exilia, tiene ya para vivir el resto de su vida. Le deja además este palacio de Miramar, la posesión, una de las posesiones que ya tenía más valor, y bueno, le deja joyas. El rey Alfonso XII le regaló joyas por valor de 5 millones de pesetas, que era un dineral entonces, se vendieron. Y además consigue dinero de otra manera muy peculiar, que es la venganza. Fijaros, porque María Cristina apuntaba a todo, era una mujer fría y calculadora. Y el que, ¿sabéis? El que se suele vengar, sirve la venganza en plato frío, ¿verdad? Cuando pasa el tiempo. ¿Cómo se vengó? Bueno, lo primero que hizo fue eliminar el título del duque de Sexto, que era el colega de golfería de su marido, ¿no? De Alfonso XII.
Le quitó el título y lo vendió, ya cogió dinero de ahí. Y por otro lado le quitó la pensión a Elena Sanz, a la amante, le mandaban 5.000 pesetas de afuera, ese dinero fuera. O sea que fue recortando de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, y bueno, pues se hizo con un patrimonio, ¿no? Esto es importante. ¿Y qué tragedia sufrió en los últimos años? Bueno, pues esto ya sí que es ya rizar el rizo, ¿no? A pesar de todos esos adulterios y todas estas historias, esta pobre mujer ve morir a sus dos hijas, fijaros qué duro, ¿no? A la primera, María de las Mercedes, en un parto de su tercera hija, y a la segunda, María Teresa, en el parto de su segunda hija. Pero es que además pierde 2 nietos, 2 hijas y 2 nietos. O sea, una tragedia absoluta. Aquí la vemos en el zoo, por cierto, en el zoo de Madrid, en el antiguo, con sus nietos. Dice que les compraba juguetes y que, bueno, los llevaba al zoo y era una abuela muy cariñosa. Y aquí la vemos rodeada de todos esos niños, ¿no? Y la veis con el atuendo típico, ya se deja ese moño en la época, siempre muy rigurosa, vestida, no quiso saber nada de pretendientes, no se quiso volver a casar, fue una mujer pues que prácticamente se ciñó a lo que era ser de Estado, ¿no? Y ya bueno, pues vamos a ir concluyendo, ya nos llega la hora. ¿Cómo fue la relación con su nuera? Ahí la tenemos en la boda de su hijo Alfonso XIII, la que está en el centro es Victoria Eugenia, la reina Ena, que era su apodo. Dicen que la relación no fue fácil. ¿Por qué? Porque Alfonso XIII estaba muy ligado a su madre y ella le aconsejaba mucho a su hijo, lo llevaba de la mano. Entonces ya saben ustedes que esta relación de hijos tan madreros con las nueras no suelen funcionar. Pero es que esto además se agravó bastante cuando llega la Primera Guerra Mundial. Y es que no olvidemos que Victoria Eugenia era nieta de la reina Victoria de Inglaterra, era inglesa pura. Y los orígenes de Cristina eran germanófilos, era de la rama alemana. Claro, ingleses frente a alemanes en la Guerra Mundial, eso, nada, ahí chocaron muchísimo, ¿no? Así que jamás se llevaron bien. No obstante, ella era una mujer muy educada y Victoria hizo mucho por la Cruz Roja, ella participaba en la Cruz Roja, se dedicó a temas asistenciales, bueno, pues ahí la veis. Y ahí la veis en los toros, por cierto, en la foto de la derecha están los toros, la suegra y la nuera. Ya veis la belleza de Victoria Eugenia, en una mujer inglesa, dicen que bastante guapa, era rubia y de ojos claros, muy llamativa en la España de la época. Mi bisabuela la vio en vivo cuando vino a Sevilla para inaugurar la exposición del 29, de 1929. Yo conocí a mi bisabuela y recordaba, me contaba que fue una sensación ver a esta señora en Sevilla, ¿no? Porque era la reina más guapa de la historia, decían, ¿no? Victoria Eugenia de Battenberg, que tampoco acabó bien, porque en el exilio, ya en este último capítulo que vamos a ver, en cuándo y de qué murió, pues al fallecer la reina María Cristina, en el año 1929, pues al poco tiempo su hijo pues pierde el trono, lo pierde todo, se tiene que marchar a Roma, y dicen que no luchó por mantener el trono, que fue tal ese dolor que sintió por la muerte de su madre, se vio desasistido completamente, que pasó ya de todo, llegó a Roma, se divorció de Victoria Eugenia y ya se convirtió pues en lo que ya os podéis imaginar, ¿no? Un Borbón ya auténticamente desmadrado, ¿no? Y ese es el final de esta historia. Así que con esto quiero que reflexionéis sobre una reina que es poco conocida en España, que es bastante triste, pero que yo no tengo ninguna duda de que probablemente junto a la reina Isabel la Católica, que es otra de las grandes reinas de España, y probablemente dicen los historiadores que la reina madre actual, la reina Sofía, han sido probablemente las 3 reinas más importantes que hemos tenido en la historia de España, ¿no? Así que ya sabéis un poquito más de María Cristina, y si queréis conocer de manera novelada un poquito más su vida, pues yo os invito a que acudáis a sus biografías, que hay muchas, de María Pilar Queral, por ejemplo, muy buena. Aquí te la tenéis en un retrato de Sorolla, y que si os apetece leáis esta novela que publiqué en septiembre, El enigma del Salón Victoria, en el que, bueno, pues novelo un poco lo que he contado, aparte de todos esos señores que aparecen en escena, en portada, que hizo un retrato de la Europa del siglo XIX. Ha sido un placer, muchísimas gracias y hasta otra.